Biología y química del huevo. ¿Cómo hacen huevos las gallinas? La yema, la clara, valor nutritivo del huevo. Biología y química del huevo. ¿Cómo hacen huevos las gallinas? El huevo nos resulta tan familiar que casi nunca nos acordamos de maravillarnos ante su formación. Todos los animales se esfuerzan mucho en la cuestión de la reproducción, pero la gallina hace más que la mayoría. Su esfuerzo reproductor, definido como la fracción del peso corporal que un animal invierte cada día en su potencial descendencia, es 100 veces mayor que el de un ser humano. Cada huevo representa aproximadamente el 3% del peso de la gallina, de modo que al cabo de un año de poner huevos ha transformado en huevos unas 8 veces su peso corporal. Una cuarta parte de la energía que gasta cada día se dedica a la producción de huevos. Un pato invierte la mitad. El huevo de gallina empieza siendo el disco blanco de tamaño de una cabeza de alfiler que vemos flotando en lo alto de la yema amarilla. Este es el centro vital del huevo, el óvulo o célula germinal viva que contiene los cromosomas de la gallina. La gallina nace con varios miles de células germinales microscópicas en su único ovario. Formación de la yema. A medida que la gallina va creciendo, sus células germinales crecen poco a poco hasta alcanzar unos milímetros de diámetro, y al cabo de 2 o 3 meses acumulan una forma primordial de la yema, de color blanco en el interior de la fina membrana que las rodea. La yema blanca se puede ver en un huevo duro. Cuando la gallina llega a edad de poner, entre los 4 a 6 meses, las células germinales empiezan a madurar, y en cualquier momento dado hay varias células en diferentes fases de maduración. La maduración completa tarda unas 10 semanas. Durante la 10ª semana, la célula germinal acumula rápidamente yema amarilla, en su mayor parte grasas y proteínas, que se sintetiza en el hígado de la gallina. Su color depende de los pigmentos contenidos en el alimento de la gallina. Una dieta rica en maíz o alfalfa produce un amarillo más intenso. Si la gallina solo come 1 o 2 veces al día, la yema presentará capas diferenciadas, claras y oscuras. Al final, la yema abulta muchísimo más que la célula germinal, ya que debe contener provisiones para 21 días, tiempo que dura el desarrollo del pollo. Formación de la clara. El resto del huevo aporta nutrición y alojamiento protector para la célula germinal. Su construcción dura unas 25 horas y comienza cuando el ovario libera la yema terminada. Entonces la yema es atrapada por la abertura en forma de embudo del oviducto, un tubo de 60 a 90 centímetros de longitud. Si la gallina se ha pareado en días recientes, habrá espermatozoides almacenados en un nido en el extremo superior del oviducto, y uno de ellos se fusionará con el óvulo. Fecundado o no, y la mayoría de los huevos no lo están, la yema tarda de 2 a 3 horas en pasar lentamente por el tramo superior del oviducto. En la pared del oviducto hay células que segregan proteína y agregan una espesa capa a su membrana que después recubren con aproximadamente la mitad del volumen final de la clara del huevo o albumen, del latín albus, que significa blanco. Esta porción de albumen se aplica en 4 capas, de consistencia alternante, espesa y fina. La primera capa de proteína del albumen se retuerce en unos surcos en espiral de la pared del oviducto para formar la chalazae, que en griego significa bulto pequeño o piedra de granizo. 2 densos cordones ligeramente elásticos que anclan la yema a los extremos de la cáscara y permiten que rote suspendida en el centro del huevo. Este sistema mantiene la mayor cantidad posible de albumen amortiguador entre el embrión y la cáscara e impide el contacto prematuro del embrión con la cáscara que podría deteriorar el desarrollo de este. Membranas, aguas y cáscara. Una vez que se han aplicado las proteínas de albumen a la yema, esta pasa 1 hora en la siguiente sección del oviducto.
donde es envuelta por dos fuertes membranas proteicas antimicrobianas, pegadas una a otra en toda su extensión, excepto en un extremo, donde más adelante se desarrollará una bolsa de aire que proporcionará a los polluelos sus primeras bocanadas de aire. Viene después de un largo periodo, 19 o 20 horas, en el útero de 5 centímetros de longitud, donde se segrega la cáscara. Durante 5 horas las células del útero bombean agua y sales a través de las membranas hasta el albumen e hinchan el huevo hasta su tamaño definitivo. Cuando las membranas están tensas, la pared del útero segrega carbonato de calcio y proteínas para formar la cáscara, un proceso que dura unas 14 horas, puesto que el embrión necesita aire. La cáscara está perforada, sobre todo en el extremo grueso, por unos 10.000 poros, que equivalen a un orificio de unos 2 milímetros de diámetro. Cutícula y color. El toque final que la gallina aplica a su huevo es una fina cutícula de proteína. Al principio esta membrana tapa los poros para reducir la pérdida de agua y bloquear la entrada de bacterias, pero poco a poco se fraccionará para que el pollo pueda recibir suficiente oxígeno. Junto con la cutícula viene el color en forma de parientes químicos de la hemoglobina. El color del huevo está determinado por la dotación genética de la gallina y no tiene relación con el sabor o el valor nutritivo del huevo. Las Leghorn ponen huevos blancos, muy poco pigmentados. Los huevos pardos corresponden a razas que se criaban originalmente para ambos propósitos, carne y huevos, como las Rhode Island Red y las Plymouth Rock. Y las gallinas New Hampshire, o como verga se diga, y las Australorp se criaban para la producción intensiva de huevos pardos. Las cochinchinas decoran sus huevos con motitas amarillas, gracias a un carácter dominante desconocido en otras gallinas salvajes o domésticas. La araucana chilena pone huevos azules. Los cruces entre las araucanas y razas de huevos pardos producen pigmento azul y pardo, y por lo tanto huevos de cáscara verde. El huevo terminado es expulsado con el extremo grueso por delante, unas 25 horas después de salir del ovario. Como el huevo se enfría al abandonar la alta temperatura corporal de la gallina, 41 grados centígrados, su contenido se encoge un poco. Esta contracción separa la membrana interior de la cáscara de su compañera exterior en el extremo grueso, formando la cámara de aire, cuyo tamaño es un indicador de frescura del huevo. La yema. La yema constituye poco más de un tercio del peso de un huevo con cáscara y su propósito biológico es casi exclusivamente nutritivo. Lleva 3/4 partes de las calorías y casi todo el hierro, tiamina y vitamina A del huevo en conjunto. El color amarillo de la yema no se debe al betacaroteno, precursor de la vitamina A, que es el pigmento naranja de las zanahorias y otras plantas comestibles, sino a unos pigmentos vegetales llamados xantofilas, que la gallina obtiene principalmente de la alfalfa y el maíz. Los productores pueden complementar la dieta con pétalos de clavelón, Tagetes erecta y otros aditivos para intensificar el color. Las yemas de los huevos de pato deben su color naranja más oscuro al betacaroteno y al pigmento rojo de la cantaxantina, que las patas salvajes obtienen de pequeños insectos y crustáceos acuáticos, y las patas ponedoras de suplementos en la dieta. Un componente secundario de la yema que puede ocasionar un grave desastre culinario es la enzima amilasa, que digiere el almidón y enzima amilasa que digiere el almidón y ha licuado desde dentro muchos rellenos de pasteles de apariencia normal. Esferas dentro de esferas. Eso es la yema en números y nutrientes. Pero hay mucho más en esta reserva concentrada de rayos solares. Su estructura es intrincada, como un conjunto de esferas chinas talladas en un solo bloque de jade. Podemos ver la primera capa de estructura cada vez que cortamos un huevo duro.
Mientras que el calor gelifica la clara en una masa lisa y continua, la yema solidifica en una masa terrosa de partículas separadas. La yema intacta consiste en un conjunto de compartimientos esféricos de aproximadamente 1/10 de milímetro de diámetro, cada uno contenido en una membrana flexible y tan apretados que se deforman adoptando facetas planas, más o menos como las gotitas de aceite que la yema de huevo estabiliza en la mayonesa. Cuando una yema se cuece intacta, estas esferas se endurecen y forman partículas individuales que dan a la yema su característica textura granulosa. Pero si se rompe la yema antes de cocinarla, las esferas pueden moverse libremente y el resultado es menos granular. ¿Qué hay dentro de estas esferas de la yema? Aunque la yema nos parece densa y grasa, lo cierto es que sus cámaras están llenas principalmente de agua. Flotando en esa agua hay subesferas de aproximadamente la centésima parte del tamaño de las esferas. Las subesferas son demasiado pequeñas para verlas a simple vista o para romperse con un batido de cocina, pero se puede observar indirectamente y romper químicamente. La yema es turbia, porque estas subesferas son lo bastante grandes para desviar la luz e impedir que pase directamente a través de la yema. Si se añade una pizca de sal a una yema, como se hace para preparar mayonesa, se observará que la yema se vuelve simultáneamente más transparente y más espesa. La sal descompone las subesferas deflectantes en componentes demasiado pequeños para desviar la luz, por eso la yema se vuelve transparente. ¿Y qué contienen las subesferas? Una mezcla similar al líquido que las rodea en las esferas. En primer lugar, agua. Disueltas en el agua, proteínas de la sangre de la gallina que fuera de las subesferas, y por dentro proteínas ricas en fósforo que atrapan casi toda la provisión de hierro del huevo. Y suspendidas en el agua, subesferas, 40 veces más pequeñas que las subesferas. Vamos de vuelta. Y suspendidas en el agua, subesferas, 40 veces más pequeñas que las subesferas, algunas de las cuales resultan familiares para el organismo humano. Las subesferas son agregados de 4 tipos diferentes de moléculas: un núcleo de grasa rodeado por una cubierta protectora de proteína, colesterol y fosfolípidos. Un mediador híbrido entre la grasa y el agua, que en el huevo es principalmente lectina. La mayor parte de estas subesferas está formada por lipoproteínas de baja densidad, que son prácticamente las mismas partículas que buscamos en nuestra sangre para medir nuestros niveles de colesterol. Si nos apartamos de todas estas esferas dentro de esferas, la imagen se hace menos mareante. La yema es una bolsa de agua que contiene proteínas que flotan libres y agregados de proteínas, grasa, colesterol, lecitina, que son los que dan a la yema sus notables capacidades para la emulsión y enriquecer. La clara. Al lado de las riquezas de la yema, la clara parece incolora e insípida. Constituye casi 2/3 del peso del huevo con cáscara, pero casi el 90% es agua. El resto es proteína, con vestigios de minerales, material graso, vitaminas. La riboflavina de la clara cruda da un matiz ligeramente verde amarillento, y glucosa. El cuarto de gramo de glucosa imprescindible para el crecimiento temprano del embrión no es suficiente para endulzar la clara, aunque en preparaciones como los huevos cocidos durante mucho tiempo y los huevos conservados de 1000 años es suficiente para poner la clara de color pardo. El interés estructural de la clara se limita al hecho de que presenta 2 consistencias espesa y fluida, con los cordones de la chalaza como versión retorcida de la fase espesa. Proteínas protectoras. A pesar de su palidez, la clara de huevo tiene profundidades sorprendentes. Por supuesto, proporciona al embrión en desarrollo agua y proteínas imprescindibles. Pero los estudios bioquímicos han revelado que las proteínas del albumen no son mero alimento para bebés. Al menos 4 de estas proteínas bloquean la acción de enzimas digestivas. Por lo menos 3 se unen estrechamente a las vitaminas, lo que impide que éstas sean útiles para otros organismos. Y una hace lo mismo con el hierro, un mineral imprescindible para bacterias y animales. Una proteína inhibe la reproducción de los virus y otra digiere la pared celular de las bacterias.
en resumen, la clara de huevo es en primer lugar un escudo químico contra la infección y la depredación, forjando durante millones de años de batallas entre huevo nutricio y un mundo de microbios y animales hambrientos. Entre la docena aproximada de proteínas de la clara de huevo, hay unas pocas que son especialmente importantes en la cocina y cuyos nombres vale la pena reconocer. La ovomucina representa menos del 2% del total de proteínas del albumen, pero es, con diferencia, la que más influye en el valor comercial y el valor culinario del huevo fresco. Hace que los huevos fritos y escalfados se pongan compactos y atractivos, ya que espesa la clara. Espesa 40 veces más que la clara fluida. De algún modo, la ovumicina coagula la solución caldosa de proteínas en una estructura organizada. Rasgue con cuidado un trozo de clara cocida y verá que las laminaciones en el borde de la rotura. Se cree que esta estructura contribuye a acolchar la yema y retardar la penetración de microbios a través de la clara. En el huevo crudo se va desintegrando poco a poco con la edad, lo que puede hacer que la clara sea más fácilmente digerible por el pollo en desarrollo. Y desde luego reduce la utilidad del huevo en la cocina. La ovoalbúmina, la proteína más abundante en el huevo, fue la primera proteína que se cristalizó en un laboratorio en 1890, pero su función natural todavía no está muy clara. Parece emparentada con una familia de proteínas que inhiben las enzimas que digieren las proteínas, y podría ser un vestigio básicamente nutritivo de antiguas batallas contra un microbio ya extinguido. Es la única proteína del huevo que tiene grupos azufarados reactivos, lo que contribuye de manera decisiva al sabor, la textura y el color de los huevos cocinados. Un aspecto interesante para el cocinero es que la resistencia al calor de la ovoalbúmina aumenta durante varios días después de la puesta, de manera que los huevos muy frescos necesitan menos cocción para alcanzar una cierta consistencia que los huevos que tienen varios días. La ovotransferrina se adhiere con fuerza a los átomos de hierro para impedir que las bacterias lo utilicen y para transportar hierro al cuerpo del pollo en desarrollo. Es la primera proteína que se coagula cuando se calienta un huevo, determinando la temperatura a la que se solidifican los huevos. La temperatura de solidificación es más alta para los huevos enteros que para la clara sola, porque la ovotransferrina se vuelve más estable y resistente a la coagulación cuando se une al abundante hierro de la yema. El color de la ovotransferrina cambia cuando entra en contacto con metales, y por eso las claras batidas con un recipiente de cobre se ponen doradas. También se puede hacer un merengue rosa añadiendo a las claras una pizca de suplemento de hierro molido. Valor nutritivo del huevo. Un huevo contiene todo lo necesario para hacer un pollo, todos los ingredientes, maquinaria química y combustible. En eso radica su potencia como alimento. Una vez cocinado, para neutralizar las proteínas protectoras antinutritivas, el huevo es uno de los alimentos más completos que existen. Crudo hace que los animales de laboratorio pierdan peso. No tiene rival como fuente equilibrada de los aminoácidos necesarios para la vida animal. Incluye una abundante provisión de ácido linoleico, un ácido graso poliinsaturado imprescindible en la dieta humana, y de varios minerales, casi todas vitaminas, y 2 pigmentos vegetales, la luteína y la zeaxantina, que son muy útiles como antioxidantes. El huevo es un paquete muy completo. Colesterol en los huevos. Demasiado completo para nuestra sangre, opinan algunos. Una creencia que contribuyó a la caída del consumo de huevos en Estados Unidos que comenzó hacia 1950. De nuestros alimentos comunes, el huevo es el más rico en colesterol. Un huevo grande contiene alrededor de 215 miligramos, mientras que una porción equivalente de carne contiene aproximadamente 50 miligramos. ¿Por qué hay tanto colesterol en un huevo? Porque es un componente esencial de las membranas celulares animales y el embrión de pollo tiene que construir muchos millones de ellas antes de eclosionar.
Hay cierta variabilidad en el contenido de colesterol de las diferentes razas y también influye la dieta de la gallina. Una dieta con mucho citosterol, un pariente vegetal del colesterol, reduce el colesterol del huevo en 1/3, pero aún con esas reducciones, la yema de huevo sigue estando muy por delante de casi todos los demás alimentos. Dado que un alto nivel de colesterol en la sangre aumenta el riesgo de trastornos cardíacos, muchas asociaciones médicas llevan mucho tiempo recomendando que limitemos nuestro consumo de yemas a 2 o 3 por semana. Sin embargo, estudios recientes con consumidores moderados han demostrado que el consumo de huevo influye poco en el nivel de colesterol de la sangre. Esto se debe en parte a que en el aumento de colesterol de la sangre influyen mucho más las grasas saturadas de la dieta que en el colesterol mismo, y casi todas las grasas de la yema son insaturadas. También parece que otras sustancias grasas de la yema, los fosfolípidos, interfieren con nuestra absorción del colesterol de la yema, así que ya no parece que haya motivos para seguir contando nuestras yemas semanales. Por supuesto, los huevos no deben desplazar de la dieta a las frutas y verduras, demostradas protectoras del corazón, y en todo caso de un régimen estricto para hacer frente a la obesidad o a una enfermedad cardíaca grave. Tiene sentido evitar las yemas de huevos y otros alimentos de origen animal igualmente grasos. Más del 60% de las calorías de un huevo entero proceden de la grasa y 1/3 proceden de grasas saturadas. Sucedáneos del huevo. Impulsados por la demanda pública de huevos sin colesterol, los fabricantes de alimentos han presentado formulaciones que imitan los huevos enteros batidos y se pueden usar para revueltos y tortillas o para repostería. Estos productos están hechos con claras de huevo mezclada con una imitación de la yema, que suele estar hecha con aceites vegetales, sólidos de la leche, gomas que aportan una consistencia espesa y colorantes, saborizantes y complementos vitamínicos y minerales. Huevos fecundados. En contra de lo que se dice de la ciencia popular, no existe una diferencia nutricional detectable entre los huevos fecundados y los no fecundados. En el momento de la puesta de un huevo fecundado, la célula germinal original se ha dividido ya en decenas de miles de células, pero su diámetro solo ha crecido de 3,5 a 4,5 milímetros. Y los cambios bioquímicos son inapreciables. El almacenamiento refrigerado impide todo crecimiento o desarrollo posterior. En el sistema de valoración de Estados Unidos, cualquier desarrollo apreciable del huevo, desde minúsculos vasos sanguíneos que aparecen a los 2 o 3 días de incubación hasta un embrión reconocible, se considera un defecto grave y se clasifica automáticamente en la categoría de incomestible. Por supuesto, esto es un prejuicio cultural. En China y Filipinas, por ejemplo, se hierven y comen huevos de pato que contienen embriones de 2 a 3 semanas, en parte por su supuesta contribución a la virilidad. Dado que los embriones obtienen algo de nutrición de la cáscara, estos embriones de pato contienen más calcio que los huevos de los que proceden. Alergia a los huevos. Los huevos son uno de los alimentos más comunes a los que la gente desarrolla alergias. Los culpables habituales parecen ser las porciones de la principal proteína de la clara, o la ovoalbúmina. Este sistema inmunitario de las personas sensibles interpreta estas partes de la ovoalbúmina como un peligro y organiza una defensa masiva y autodestructiva que puede adoptar la forma de un shock fatal. Dado que la sensibilidad a la clara de huevo suele desarrollarse en la primera infancia, lo normal es que los pediatras recomienden que los niños no coman huevos hasta después de haber cumplido 1 año. Las yemas de huevo son mucho menos alergénicas y casi todos los bebés pueden comerlas sin peligro.